Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ángel perdió a su padre y a su primo en menos de 2 semanas por culpa del nuevo coronavirus. En la cual por medio de este video les quiero expresar un hecho muy complicado, muy difícil y muy duro para nosotros como familia. El desafortunado fallecimiento de mi señor padre Marco Antonio Rodríguez Santa Fe el día de hoy, en las horas de la mañana, a causa de la nefasta enfermedad COVID-19. Con esto hago un llamado para que por favor tomemos conciencia de lo que realmente es importante en nosotros, cuidar a nuestras familias. Es cierto que hay que reactivar la economía, pero también hay que cuidar la salud de todos nosotros. Hace solo 3 meses celebraba junto a su familia en el programa La Noche, tras haber sido proclamado como uno de los ganadores de Valientes RCN. El momento en el que le hablaste a tus papás y lo que ellos hicieron para que hoy tú estuvieras aquí en el programa La Noche y fueses premiado en Valientes con la 3ª mayor votación. Bueno, no, para mis papás mi total agradecimiento. La verdad, ellos son lo más que yo amo, en verdad. Obviamente yo no me olvido de mi hermano tampoco, mi único hermano, que yo se lo he dicho a él, yo puedo ser duro, pero quiero lo mejor para él. Y él también para cumplir su sueño. Mis papás, de verdad, esa lucha que han tenido ellos desde que empezaron los dos. Su vida cambió en cuestión de días y hoy, sumado al dolor que sufre, espera junto a su madre los resultados de las pruebas de COVID-19 que les realizaron a ambos para saber si están contagiados o no. Con esto quiero hacer un llamado que por favor cuiden a sus familias, cuiden de verdad a sus amigos, vecinos, conocidos, para que este virus no se siga propagando. El autocuidado, el aseo es súper primordial, y por favor, si tenemos que salir, hagámoslo a lo necesario, el resto por favor en casa. Y de verdad yo les quiero agradecer mucho por haberme escuchado, que Dios los bendiga, y de verdad les deseo lo mejor, mucha protección, mucho cuidado, y que el pueblo colombiano pueda salir victorioso de esta gran pandemia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, homenaje a las víctimas del COVID-19. Desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, uno de los principales focos del nuevo coronavirus en Colombia, Ángel Rodríguez nos relata la tragedia que vive y, a través de un conmovedor e impactante testimonio, hace un angustioso llamado para que quienes tengan que salir de sus casas durante la nueva fase de aislamiento respeten y cumplan de manera rigurosa con todos los protocolos de autoprotección. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. A la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el decreto a través del cual el gobierno colombiano amplió hasta el próximo 1 de julio el aislamiento preventivo obligatorio, que ya completa 66 días. El país, desde este lunes, entrará en una nueva etapa, en una nueva fase de confinamiento inteligente. La noticia: cifras entregadas hoy por el Ministerio de Salud revelan que un total de 26.688 personas están contagiadas de COVID-19, 6.913 se han recuperado y 853 han muerto como consecuencia de esta peligrosa enfermedad. El punto clave de esta noticia: hoy dejamos a un lado estas preocupantes cifras y mostramos el rostro de esta tragedia que juntos estamos enfrentando y de la que nadie, por ahora, está a salvo. Marco Antonio Rodríguez tenía 55 años, sufría de hipertensión. Hace 10 días comenzó a presentar los síntomas del COVID-19 y ayer murió lejos de su familia en un hospital de la ciudad de Bogotá. Él y su hijo, como ustedes lo están viendo en esas fotografías que aparecen en pantalla, estuvieron hace cerca de 3 meses aquí en el programa La Noche. Hoy lo recordamos y, contando su historia, iniciamos este homenaje que rendimos a las cerca de 361.000 víctimas mortales que deja hasta hoy en el mundo el nuevo coronavirus.
Bogotá, capital de Colombia, es la ciudad que concentra la mayoría de casos de COVID-19 en todo el país. A corte del 28 de mayo, esta metrópoli, una de las más importantes de América Latina, con más de 7 millones de habitantes, concentraba el 33,7% de los casos reportados del nuevo coronavirus en todo el territorio nacional. Y en el suroccidente de la ciudad, la localidad de Kennedy, donde habita 1.200.000 personas, concentra la mayor atención de las autoridades distritales. La razón es el principal foco de contagios de Bogotá, y allí la masiva presencia de personas en las calles y ventas ambulantes son evidentes, pese al aislamiento obligatorio que aún rige. Al día jueves de la presente semana, Kennedy había superado los 2.200 casos de COVID-19 y registraba 67 personas fallecidas. Dentro de esta localidad declarada en alerta naranja el 8 de mayo, causa especial preocupación la situación de Corabastos, la central de abastecimiento de alimentos más grande del país. El brote del coronavirus en el complejo es preocupante, con 49 contagios confirmados. Estamos preparándonos para una contingencia en la cual se tenga que cerrar Kennedy y tenemos que ver qué medidas se van a usar paralelas para que la comida que viene de las regiones llegue a las afueras de Bogotá y se surta las grandes superficies y supermercados desde ahí. La enfermedad ya cobró la vida de 2 comerciantes mayoristas de Corabastos en menos de 2 semanas, ambos de una misma familia. Una de las víctimas fue Marco Antonio Rodríguez Santa Fe, de 55 años. Se trata del padre de Ángel Rodríguez, uno de los valientes RCN en la más reciente edición. Este joven ingeniero de sistemas sorprendió y conmovió a Colombia con su historia de superación y emprendimiento admirable. Hoy con tus alas emprendiste el vuelo. Invito a las personas con discapacidad y dejen un legado también muy importante, que esto se logre con mucha humildad en el corazón. Que tu corazón jamás se rindió. A pesar de haber nacido con un trastorno genético y haber sido sometido a 40 cirugías reconstructivas, Ángel Rodríguez salió adelante. La verdad, pues nadie le apostaba, ni siquiera cuando yo había nacido. Muchas personas decían, ay, pero Ángel no creo que sobreviva. Y mis papás tenían la misma edad mía, con esa desmoral que tenían. La verdad, para ellos también mis agradecimientos. A sus 27 años, con el incondicional apoyo de sus padres y familia, logró anteponerse a la adversidad y crear su propia compañía llamada Inge Colmax, que fabrica computadores con materiales reciclados. Porque ellos también son unos valientes, de verdad. Como ellos me imprimieron ese carácter de valiente, y bueno, lo pude aplicar a esto. De que no te dejaras ganar. La alegría y el gran orgullo de Marco Antonio cuando Ángel fue premiado el pasado 20 de febrero como uno de los valientes RCN, no solo ahora es uno de los más grandes recuerdos en memoria de su vida. Serán también para su hijo motivación y fuerza ante la pérdida irreparable que hoy enfrenta. Una nueva batalla en medio de la preocupación que le representa residir en la misma localidad de Kennedy, foco de la pandemia en Bogotá. Los invitamos a que participen en este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #confinamiento inteligente. #confinamiento inteligente. Voy a saludar hasta ahora en la ciudad de Bogotá, precisamente en la localidad de Kennedy, que se ha convertido en uno de los principales focos del nuevo coronavirus en Colombia. Allí está Ángel Rodríguez. Él es uno de los ganadores de Valientes RCN, yo sé que ustedes lo recuerdan, estuvo con nosotros aquí en los estudios del programa La Noche hace menos de 3 meses, nos contó su historia, la forma como él había logrado salir adelante, pese pues, a que nació con un trastorno genético, ha luchado en contra de esta enfermedad, logró no solamente graduarse como ingeniero de sistemas, sino también visibilizar
cada uno de los conocimientos que obtuvo y ganar, como lo decía anteriormente, al comienzo de este año, Valientes RCN. Fue una de las 3 mayores votaciones. Hoy, junto a él, vamos a hacer un homenaje a su padre, a don Marco Antonio. Él ese día también estuvo acá con nosotros. Estaba muy orgulloso de que su hijo hubiese ganado ese premio. Hasta hace 3 meses todo era normal en la vida de ellos. Hace 10 días todo cambió. Don Marco Antonio enfermó, comenzó a presentar signos y síntomas de COVID-19 y hace escasas 24 horas él perdió la vida. Por esa razón quiero expresarle toda la solidaridad a Ángel Rodríguez, que me está escuchando en este momento, está a través de su celular, no pudo venir acá a los estudios de NTN 24, pero junto a él, junto a su hijo, vamos a rendirle un homenaje a una de las 360.000 víctimas que deja hasta hoy el nuevo coronavirus en todo el planeta. Ángel, muy buenas noches y el sentido pésame para ti y para tu familia. Buenas noches a toda la teleaudiencia de NT24. De verdad, sí, pues la verdad para mí no fue fácil tomar esta entrevista porque pues está muy reciente la muerte de mi papá. No solamente para mí ha sido difícil, sino para mi madre y para mi hermano también ha sido muy complicado y muy difícil la situación para ellos dos también y pues de alguna manera pues son cosas que desafortunadamente, como usted lo acaba de decir, hace 3 meses en la vida de nosotros 4 era maravilla, era realmente algo que nosotros dijimos, uy, gracias a Dios por estas bendiciones, pero la vida cambia de un momento a otro. Es difícil asimilar de verdad que esto es una realidad desafortunada y de verdad mi familia quisimos aceptar esta entrevista porque primero que todo mi papá en vida pues él quedó muy contento con el canal, con todas las directivas, con ustedes, los presentadores, periodistas, Claro, que Ángel, de alguna manera me hicieron sentir lo mejor Sí. y él se fue con esa gran imagen del canal. Es que la sonrisa era grandísima de él acá en los estudios de NTN 24. Estaba muy orgulloso de ti, Ángel, por ese logro que habías tenido el día que recibiste ese premio. Hablemos de don Marco Antonio. ¿Él a qué se dedicaba en estos últimos días de vida? ¿Cuál era su cotidianidad? Bueno, mi papá en vida, pues él era comerciante en Corabastos. Él llevaba trabajando ya 30 años, en la cual pues de ahí pues a mucho honor pudieron junto con mi mamá construir de verdad ese futuro, de verdad sus cositas, de verdad que hoy por hoy pues él de alguna manera disfrutó, gracias a que él pues fue dedicado al oficio de comerciante en Corabastos, pues le dio la oportunidad de poder apoyarnos tanto a mi hermano como a mí en la parte de nuestros estudios, de verdad. Mi papá era una persona que él se sentía muy orgulloso de los logros tanto de mi hermano como míos. Entonces, pues, son cosas que tanto mi hermano, mi mamá y yo nos llevamos en el fondo del corazón, porque él en vida fue una gran persona, un gran papá, un excelente esposo, un excelente amigo que de verdad él se iba a querer por todo el mundo y es algo que nosotros de verdad lo estamos viendo en este momento y créeme que esto es un llamado para nosotros de primero que todo agradecerles por esa muestra de cariño hacia mi madre, hacia mi hermano, hacia mí, por la huella tan grande que dejó mi papá en vida y eso para nosotros
es verdaderamente gratificante que él verdaderamente fue una excelente persona, Ángel, pues. un magnífico hombre. Sí, él era consciente del riesgo de contagio que él tenía en Corabastos. Quizás nuestros televidentes en el continente americano no tienen el contexto suficiente de esta noticia, pero la central de abastos de la ciudad de Bogotá es uno de los principales focos de contagio de COVID-19 en ese momento en Colombia, tanto así que la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, en este momento pues tiene unas condiciones especiales. Ángel, ¿su papá era consciente, él tenía información de la gran cantidad de contagios que había en el lugar donde él trabajaba? Sí, realmente él se informaba por noticias, por familia, conocidos, con toda la información que daban en la central de abasto, pero y de hecho tanto mi padre como mi madre tomaban las medidas de precaución al momento de vender un producto, al momento de recibir el dinero, lo desinfectaban, siempre con el tapabocas, cuando llegaban del trabajo siempre se quitaban la ropa, los zapatos, pero créeme que son cosas que nosotros decimos no fue suficiente, desafortunadamente, porque pues ya algo que yo he analizado durante todos estos 2 meses es que las personas creen que el tema del COVID-19 es generar pánico, es invento de prensa, del gobierno, pero no es así. Desgraciadamente esto es una realidad que nos tocó a todo el mundo. Nosotros debemos de verdad, de alguna manera, de empezar desde nosotros mismos, manejar ese autocuidado y pensar muchísimo en nuestras familias. Es cierto que la reactivación económica en las naciones es muy importante. Entiendo de verdad también las necesidades de las personas cuando tienen reactivar la economía, pero es un momento tan complejo que esto se hace paso a paso para así evitar más muertes, más contagios. Ángel. Y bueno. Bueno, Ángel, estamos transmitiendo a través de Skype teniendo en cuenta las condiciones tan especiales en este momento, porque realmente el riesgo es bastante alto. Lo ha dicho la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha hecho bastante énfasis en la difícil situación que en este momento se vive en la localidad de Kennedy. Me gustaría, Ángel, que nos relataras, estamos en este momento por sonido telefónico, porque la transmisión a través de internet no está funcionando muy bien. Está conectando. Sí, tranquilo, Ángel. Ahí te estoy escuchando. Si quieres, mientras se conecta, seguimos hablando telefónicamente. Estamos en directo. ¿Qué síntomas comenzó a presentar tu papá el pasado martes? Bueno, mi papá, pues, uno lo veía normalmente, cualquier persona que lo analizara, pues, podría suponer que eran síntomas comunes de cualquier resfriado, de cualquier gripa, de cualquier malestar, pero nosotros nunca nos íbamos a imaginar que era algo tan grave, ni mi hermano, ni mi mamá. Nosotros nunca nos imaginamos que era pues esta enfermedad nefasta, pues nada, pues nosotros dijimos, no, eso de pronto con el pasar de los días se me va pasando. Y pues hace 8 días, pues desafortunadamente, pues a mi papá le dio muy duro el fallecimiento de mi primo, que también trabajaba en la central de abasto, de verdad, porque ellos dos eran como hermanos, se querían muchísimo. Ellos de alguna u otra manera pues se buscaban, se hablaban todos los días, me escuchaban. Tanto mi papá como mi primo, que también destacó que él fue un excelente ser humano, una excelente persona de verdad. Él de verdad pues ante todo fue un gran caballero con nosotros, de verdad. También la familia nos hemos llorado porque pues son situaciones y son fallecimientos que no esperábamos.
Es que Al nadie, contrario. Ángel, nadie esperaba hasta hace, qué sé yo, 66 días que estuviéramos inmersos en esta emergencia y al mismo tiempo todos fuésemos vulnerables. Estoy seguro, como me lo narrabas anteriormente en una conversación telefónica que tuvimos, Ángel, que pues nadie, inclusive ningún televidente que hasta ahora nos está viendo detrás de un televisor, se imaginaría que va a pasar una situación como la que tú estás enfrentando en este momento. Hasta hace 10 días la vida familiar de Ángel era completamente normal. Pues todo era alegría en la medida en que pues existía ese riesgo, pero la familia de Ángel nunca creyó que iba a ser víctima directa del COVID-19. Ángel, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo se enteraron ustedes que ese papá había fallecido? Y en tiempos de COVID, ¿cómo será ese funeral de ese papá? ¿Podrán acompañarlo ustedes en ese último adiós? Bueno, pues realmente nos pasó algo verdaderamente extraño porque, pues, cuando mi primo desafortunadamente falleció el día jueves 21, mi papá le dio durísimo la noticia, él se descompensó de una manera muy rara, de verdad. El día sábado, pues él estuvo muy descompensado, pero no nos íbamos a imaginar que era algo grave. El domingo no nos llevamos en la camioneta para urgencias y pensamos que no era mayor cosa. Y el lunes, mi mamá, mi hermano y mi persona fuimos a hablar con él por última vez, donde mi mamá le expresaba lo mucho que lo amaba, que lo quería. Mi hermano le expresaba el agradecimiento por verlo crecer, por verlo triunfar en el colegio, porque él apenas tiene 17 años. Y estaba muy feliz mi hermano de expresarle de todo ese apoyo que mi papá le estaba brindando en la carrera de diseñador gráfico. Y en mi caso, pues, y las últimas palabras que le dije a él era que yo andaba confiado, iba a salir de esta. Y bueno, desafortunadamente pues las cosas no se dieron, y después de que nos informaron de que a él pues le hicieron su respectivo procedimiento, su tratamiento, pues el miércoles el médico nos llama a decir no, que él está mucho mejor, que ya pues hay un parte esperanzador. Pero ayer nos llama el mismo médico así, ¿no? Que él pues está luchando contra un paro cardiorrespiratorio que le estaba dando, y cuando pues me da la llamada que bueno, mi mamá pues de alguna manera pues ella por los mismos nervios, yo le dije, venga mamá, yo contesto, y pues yo contesté, y el médico pues cuando me dijo a mí que mi papá había fallecido, pues la verdad eso nos pegó durísimo aquí en la casa, tanto a mi hermano como a mi mamá, como a mí. A mi familia también le pegó durísimo, allegados. Entonces, la verdad aún estamos atónitos por este tipo de casos, pero yo la verdad, mira, yo les digo a muchas personas lo siguiente: a mí ya me pasó esto, a mi madre ya le pasó esto, a mi hermano ya le pasó esto, donde hace 3 meses todo era alegría, porque como ustedes pudieron observar, cuando mi Diosito me dio la oportunidad de haber ganado Valientes RCN, pues yo lo hice con el fin de ya empezar a cumplir mis sueños, de ya empezar a darle alegrías a mi padre, a mi madre, a mi hermano, darle un bonito ejemplo, también ayudarle a impulsar, porque él ha sido un gran hermano para mí, y lo mismo mi mamá, ha sido una excelente madre. Donde Sí, Ángel, nosotros fuimos testigos de todo eso, porque ellos, inclusive cuando yo dialogué con su papá, él me manifestaba ese orgullo tan grande que sentía por ese triunfo que tuvo usted, Ángel. Hasta hace 3 meses todo era normal, todo era alegría en una familia, y hoy pues esa tragedia que genera ese dolor, esa tristeza que genera la muerte de un ser querido por el COVID-19 ha llegado a su hogar. Ángel, ¿ustedes ya descartaron que estén contagiados? Por ejemplo, el caso de tu hermano, de tu mamá, inclusive en el caso tuyo, ¿ya les entregaron las pruebas?
No, aún no, la verdad no. Estamos pues esperando y confiando en Dios que pues a nosotros pues que Dios nos proteja con su manto y que ojalá pues nosotros no tengamos ningún parte de este tipo, sino que pues verdaderamente pues estemos excelentemente bien de salud y bueno, esperar que de alguna manera podamos asimilar esto. Pues yo realmente yo quiero que de todas maneras tanto mi familia como los allegados, amigos, personas que nos han rodeado, que recordemos a mi papá por lo que realmente fue, por ese hombre tan maravilloso, y también hago ese llamado también para que por favor recordemos a mi primo como el gran ser humano que fue también, porque él fue un caballero en todo el sentido de la palabra, y tanto la muerte de mi señor padre como la de mi primo, la familia está muy golpeada de verdad. Claro, Que Ángel, por esto no haya discriminación y alejamiento, sino que nos arropen en este difícil momento. son dos personas de una misma familia que han muerto en las últimas semanas. Ángel, para finalizar, su papá sufría de hipertensión. ¿Qué otras enfermedades o qué otras preexistencias tenía? El parte médico, ¿qué les dice a ustedes? ¿Él por qué se agravó? ¿Por qué entró en ese grupo de pacientes que terminan necesitando una hospitalización y que terminan perdiendo la vida? ¿Qué explicaciones le dieron los médicos? Pues sí, efectivamente mi papá él era hipertenso, pues él era muy cuidadoso con su salud, porque él cuanta droga de pronto para de pronto algún malestar, él se cuidaba la atención porque él religiosamente todos los meses tenía su chequeo médico con sus pastas, bueno, en fin. Y pues realmente mi papá nos dieron de pronto el primer parte médico el día lunes, que él presentaba un cuadro de neumonía. Y pues bueno, pues nosotros pues súper ilusionados de que pues él se iba a recuperar y desgraciadamente pues no fue así. La verdad son cosas que uno no se explica, porque pues hace poco de verdad pues estábamos viviendo momentos tan felices, de verdad. Mi papá prácticamente ustedes lo podían ver, una persona que se veía aparentemente sana y nos golpeó este mortal virus a todos acá. Y bueno, pues... Es que este virus, como lo decías anteriormente, Ángel, este virus ataca indiscriminadamente, no mira edad, condición social, nacionalidad. Es un virus que está atacando al mundo entero. Así es que, pues Ángel, ese sentido pésame, la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de parte de nuestra directora Claudia Gurizati, que también ha estado al tanto de la situación que viven ustedes como familia. Y ese homenaje a don Marco Antonio el día de hoy, que es una de las 360.000 personas que han muerto como consecuencia del COVID-19 en todo el planeta. Ángel, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por habernos acompañado y toda mi solidaridad y cariño hacia ti, tu mamá, tu hermano y toda tu familia. Bueno, yo quería pues agradecerles al canal RCN, a NT24, por este espacio, de verdad, de permitirme homenajear a mi señor padre, de honrar también la labor de mi madre, de mi hermano. La verdad, yo esto no lo hago con fines económicos ni generando lástima, simplemente por honrar lo que fue bueno mi papá. Y aprovecho también a un llamado que por favor, desde el gobierno nacional, alcaldía de Bogotá, gobernación de Cundinamarca y medios de comunicación, arropemos con medidas preventivas y necesarias y radicales a la central mayorista de Corabastos. De verdad que sí, de verdad es una situación bastante muy complicada. Necesitamos de verdad de muchas frentes para que Corabastos de verdad pueda seguir solucionando este tema tan complicado. Sí. Que Dios los bendiga, muchas gracias por este espacio. Toda la atención del gobierno nacional y de la alcaldía está en ese momento en este foco de contagio. Muchas gracias, Ángel, por esa entrevista. Vamos a una primera pausa a comerciales. Un caso que realmente retrata
la forma como todos somos vulnerables ante esta enfermedad. Un relato que presentamos en momentos en que Colombia entrará en una nueva fase de confinamiento inteligente desde el próximo lunes, así lo ha anunciado el presidente Iván Duque. Cuando regresemos, estaremos hablando con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a propósito de las estadísticas que ha presentado el DANE en Colombia el día de hoy, según las cuales el desempleo llegó al 19.8% en el mes de abril. Cerca de 5.371.000 personas perdieron su empleo el pasado mes en Colombia. Es una situación bastante compleja porque refleja cómo la economía también se ha enfermado como consecuencia del nuevo coronavirus. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. El próximo lunes, gran parte del territorio colombiano entrará a la nueva fase de aislamiento inteligente. A través del decreto 749, el gobierno amplió la medida de aislamiento preventivo obligatorio desde el 1 de junio hasta las 0 horas del 1 de julio de 2020. La norma fija 43 excepciones, entre las que ya estaban y las nuevas, para reactivar gradualmente la vida productiva del país. Nuevas excepciones. Se permitirá la apertura productiva de los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas. El decreto contempla el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general, como el de la limpieza y aseo doméstico y el de lavandería, también están entre las excepciones. En cuanto a las actividades físicas y ejercicio al aire libre, se permitirá la salida de niños entre los 2 y los 5 años 3 veces a la semana, media hora al día. Para los niños mayores de 6 años será 3 veces a la semana, 1 hora al día, y para los adultos mayores de 70 años, a quienes se amplió el aislamiento hasta el próximo 31 de agosto, se les permitirá salir 3 veces a la semana, media hora al día. Cabe recordar que el decreto presidencial le da la potestad a las autoridades locales no solo de reglamentar la gradualidad de estas actividades, sino de determinar, previa autorización del Gobierno Nacional, qué sectores no se pueden reabrir así estén autorizados en el decreto, o de volver a cerrar aquellos que ya estén operando. Es el caso de algunas ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, donde sus mandatarios ya decidieron extender por diferentes periodos el aislamiento como está establecido en este momento debido a la tasa de contagio del COVID-19. Por otro lado, los municipios sin presencia del virus podrán solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento en su territorio. Actividades no permitidas. Entre las restricciones y prohibiciones que se mantienen está la de cualquier evento que genere aglomeraciones, la apertura de establecimientos de esparcimiento y diversión como bares y discotecas, actividades sociales en piscinas, gimnasios o parques de atracciones, cines y teatros. Los restaurantes también podrán seguir operando bajo la modalidad de domicilios, comercio electrónico o entregas para llevar. En lo que tiene que ver con los vuelos internacionales, se reactivarán el 1 de septiembre. Desde este lunes, las aerolíneas ya podrán empezar a vender tiquetes. En cuanto a los vuelos locales y el transporte intermunicipal, el gobierno señaló que aún se están definiendo los protocolos para su reapertura. Estos anuncios se dan en medio del preocupante reporte que emitió hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Se trata de la tasa de desempleo en abril, que se ubicó en 19,8%, una cifra muy superior a la registrada en el mismo mes del año anterior y la más alta desde 2001. Según el DANE, 5,3 millones de personas perdieron sus trabajos en abril. Casi la mitad de ellas viven en las 13 ciudades principales del país, lo que significa una consecuencia directa de las medidas de confinamiento decretadas para contener la pandemia. La manufactura, el comercio y el arte son los sectores más afectados. Bueno, la situación es preocupante también en términos económicos porque son personas que perdieron su empleo y en ese momento quizás han logrado salvarse de contagiarse de esta peligrosa enfermedad, pero su economía está enferma y están pasando una situación bastante difícil. Cerca de 5.8 millones de personas, 5 millones de personas en Colombia que según el DANE perdieron su empleo en el mes de abril. Por esa razón saludo hasta ahora a Ángel Custodio Cabrera, señor ministro de Trabajo. Bienvenido al programa de la noche. Bueno, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo para todos los televidentes. Señor ministro, como de costumbre, el último viernes de cada mes el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, publica la tasa de desempleo en Colombia del mes inmediatamente anterior. Este reporte indica que para el mes de abril de este año la cifra de desempleo en Colombia llegó al 19.8%.
Eso quiere decir que por culpa del nuevo coronavirus y de la cuarentena, pues han perdido sus trabajos cerca de 5.300.000 personas. ¿Qué lectura hace el gobierno nacional de esos resultados y de la grave situación que refleja esta cifra? ¿Se acerca a los pronósticos que ustedes tenían? Pues esperábamos algo muy fuerte, pero no tan catastrófico. Esto significa que, digamos, esta pandemia, sobre todo en el mes de abril, golpeó mucho a los trabajadores colombianos y golpeó a la economía colombiana de una manera muy grande, la cual, afortunadamente, las medidas que hemos venido implementando, de alguna manera nos va a ayudar a salir adelante en estos momentos. Señor ministro, ¿qué quiere decir? ¿Es esta una situación que no se podía evitar? ¿O quiere decir que las medidas del gobierno no han sido lo suficientemente eficaces para proteger el empleo en medio de la pandemia? Claro, las medidas han sido súper eficientes. Si nosotros no hubiéramos tomado esas medidas, no sé cuál sería el otro resultado. El Ministerio de Trabajo ha hecho unos esfuerzos enormes cuidando a los trabajadores, el gobierno nacional con los diferentes apoyos, pero yo creería que el pico más alto ya llegó y que de aquí en adelante es solo optimismo. Ya empezamos a reactivar económicamente todas las ciudades y yo creo que eso nos va a ayudar mucho, obviamente cuidándonos del tema de salud grande que toca hacerlo. Pero los números verdaderamente son apocalípticos. Eso nunca había ocurrido en la historia de Colombia. Nunca estuvimos preparados para esa situación. Y esto no es solamente en Colombia, es en el mundo. Se está hablando de una pérdida de más de 400 millones de empleos. Entonces, por eso no podemos perder ese norte. Es que esto no es únicamente del país, es lo que está ocurriendo en todo el planeta y por eso... de alguna manera, si pusiéramos comparar todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en América Latina, Colombia, con las cifras tan fuertes, sin embargo, estamos haciéndole de alguna manera esta barrera tan grande para evitar muchas situaciones difíciles que hubieran sido más fuertes si no hubiéramos tomado las decisiones de aplazar pensiones, subsidio a la nómina, ahora subsidio a la prima para mantener por lo menos una gran parte de los empleos en este país. Ministro, hay una palabra, un calificativo, un adjetivo que usted ha utilizado varias veces en esa entrevista. ¿Por qué para el gobierno nacional esa cifra entregada por el DANE es catastrófica, es apocalíptica, como usted la califica? Pues claro, porque es que es un porcentaje abrupto. No era que se viniera trabajando. Si usted coge el porcentaje de noviembre, diciembre, veníamos bajando levemente, estábamos todo el Producto Interno Bruto, si analizamos los análisis macroeconómicos de febrero, todo lo demás, íbamos muy bien. El crecimiento económico del mes de febrero ya estábamos hablando de 3.5, de 3.7, 3.1, o sea, superior al 3%. Nos coge esta pandemia en el mes de marzo y ese es el resultado. En 2 meses, una cosa impresionante. Obviamente aquí hay dificultades enormes. ¿Por qué? Por ejemplo, la economía se paraliza cuando empezó la cuarentena muy fuerte. Y por eso el mes de marzo y abril la cuarentena estaba totalmente en un porcentaje prácticamente el 100%. O sea, muy pocas actividades económicas estaban funcionando lo esencial para mantener la vida de los colombianos. Entonces, de alguna manera era previsible, no tan fuerte, pero era previsible y por eso nosotros en el mes pasado empezamos a hablar el subsidio a la nómina que se está implementando en este mes. Y entonces, de alguna manera, estamos ya dando las respuestas a esta situación que se presenta. Señor ministro, lo invito a que pasemos a un segundo tema, y es el que tiene que ver con la prima del mes de junio. Las empresas en Colombia enfrentan una situación bastante difícil. La mayoría están cerradas y no tienen dinero para pagar la prima. Usted como ministro del Trabajo, ¿qué le dice a los trabajadores de Colombia? ¿Van a recibir ellos su prima el próximo 15 de junio? ¿El gobierno qué garantías o apoyos va a entregar para que este dinero sea recibido por los trabajadores de Colombia? Bueno, el gobierno lo que hace es colocar todos los elementos que sean necesarios
para que eso se pueda cumplir. Aclaremos dos cosas. Primero, las empresas que no han tenido dificultades financieras, que son bastantes, en el sentido de que siguieron trabajando. Estamos hablando del sector financiero, estamos hablando del sector de salud, estamos hablando del sector de abastecimiento y algunas otras actividades esenciales para que el país funcione. Esas empresas de esas actividades económicas no tienen dificultades. Por ende, ellos deben pagar la prima cumplidamente en las 2 semanas finalizando el mes de junio. O sea, ese sector no hay ningún problema. Las otras empresas que vienen teniendo dificultades, una gran parte de ellas, ¿qué ofrece el gobierno nacional? Para que usted pueda pagar esa prima, el gobierno le da un auxilio. La prima se paga 2 cuotas, una en junio y otra en diciembre. Esa cuota de junio el gobierno nacional le ayuda con el 50%. Esto significa la mitad. Y para ello, simple y llanamente, va a ser una extensión del tema de la nómina que se empezó a pagar, y de esa manera van a ser los mismos requisitos, las mismas condiciones, y de esa manera podemos ayudar. Limitaciones. El primero, obvio, que demostrar que haya perdido ingresos. Segundo, que mantenga a la gente, o sea, tenga a sus trabajadores. Tercero, únicamente como punto de referencia, la ayuda es para las personas que ganen un salario mínimo. Es una limitación y hay que verlo es como una ayuda para esa bolsa con cómo debe pagar la nómina. Y de esa manera podemos implementar. Para el resto, digamos, aquellas personas que de pronto con la mitad que da el gobierno no le alcanza, entonces puede tener 2 opciones. Uno, utilizar el crédito en el sector financiero con garantía del 90% que ofrece el gobierno nacional, con lo cual le va a permitir hacerlo. Y por otro lado, tiene la posibilidad, y es la invitación que estamos haciendo, de que exista un acuerdo fraterno entre empleadores y trabajadores, y de esa manera poder concertar, poder hacerlo en el segundo semestre, entre julio hasta diciembre 20, en 2, 3 cuotas que se pongan de acuerdo, y de esa manera poder cumplir por legislación, por temas legales, ese valor, esa prima no se puede aplazar. Este dinero, este apoyo de 220.000 pesos que equivale a cerca de $60, ¿le será consignado a cada trabajador que gane el salario mínimo en Colombia? No, toca ir directo a la empresa y la empresa a cada trabajador. Señor ministro, para finalizar, muchos empresarios quizás están viendo este programa en este momento y se preguntan ¿de qué forma podrán ellos acceder a este beneficio para que puedan garantizarle esa prima a aquellos trabajadores que pues ganan solamente un salario mínimo? De manera muy concreta, me gustaría que me explicara. No, los mismos requisitos que tiene para el subsidio de nómina, que han sido ampliamente divulgados. Tener cámara de comercio, aplica para personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o personas naturales. En el caso de personas naturales, tener más de 3 trabajadores y de igual manera que hayan sido constituidos antes de enero 20, que haber renovado lo de la Cámara de Comercio. Y obviamente la principal, que demostrar que sus ingresos se disminuyeron en un 20% con respecto a lo anterior. Mantener los trabajadores, en el caso de prima, mantener los trabajadores hasta el mes de mayo, posiblemente, o tenerlos en el mes de mayo activos para tener ese beneficio. Y de otro lado, obviamente estar vinculados a tener una cuenta, tener un producto financiero para que llegue a través de esa situación. Entonces son los mismos requisitos a través del sistema financiero. Hoy estamos reglamentando, o sea que en el fin de semana, el lunes máximo, ya le podemos dar esa información a la opinión pública. Señor ministro del Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera, muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas que se hace la gente hasta ahora en el programa La Noche. Bueno,
Gracias a todos ustedes y aquí siempre atento a las invitaciones que me hacen. Un feliz día y una feliz noche para todos. Gracias, señor ministro. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurisati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.